Bueno, muy amables, gracias por acompañarnos y ahora sí, antes de que se me cierre el telón de la información electoral, vamos a decirles que el coordinador del PRD en la Cámara de Diputados, Miguel Alonso Raya, señaló que al posponer indefinitivamente el proceso de evaluación docente, la Secretaría de Educación Pública reconoció su incapacidad, su ineficiencia en la implementación de la reforma constitucional. Afirmó también que sin ofrecer información adicional a la Secretaría de Educación Pública, argumentó que la suspensión se debe a que hay nuevos elementos a considerar, olvidándose de la necesidad de llevar a cabo la evaluación para el ingreso, para la promoción y para la permanencia en educación básica y media superior de los profesores, solo porque algunos sectores denuncian que la evaluación se aplica, imagínense, para correr a los maestros. Alonso Raya argumentó que hay otros docentes que están de acuerdo en que la evaluación debería servir para localizar las deficiencias que tiene el sistema educativo, entre ellos las de algunos docentes, pero también las de las escuelas, las de la autoridad y las de quienes instrumentan la política pública, de ahí que debiera aplicarse. Bueno, pues el coordinador perredista también dijo que si bien ya se pospuso la evaluación, ojalá sirva y dé tiempo para que la autoridad federal se enfoque en serio a enfrentar las responsabilidades que les corresponden y se coloque por encima de las filas y fobias que puedan tener directamente sobre algunos estados o sobre determinadas expresiones en el seno del Sindicato de los Trabajadores de la Educación. La evaluación a profesores de primer ingreso se llevaría a cabo en junio y julio del año en curso, en tanto que los maestros en servicio serían evaluados en septiembre. Y bueno, en medio de las manifestaciones que convocó la propia coordinadora para este lunes, también hubo un posicionamiento por parte de la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, Angélica de la Pella Gómez. Ella afirmó que es preocupante el anuncio de la Secretaría de Educación Pública porque dijo con esta medida se retrasa la implementación de las leyes en la materia y permanecen obstáculos que habrán de afectar a generaciones de docentes. Por separado, el senador Mario Delgado Carrillo señaló que la suspensión de la evaluación educativa que anunció la Secretaría de Educación Pública no es más que la confirmación del fracaso de una reforma que priorizó el acotamiento de los derechos laborales de los maestros en detrimento de la instrumentación de un verdadero servicio profesional docente. El también panista Javier Lozano Alarcón, por su parte, manifestó que sacrificar la enseñanza educativa por las elecciones es un auténtico crimen y acusó de cobardía a la Secretaría de Educación Pública. Criticó que además de esa cobardía de no aplicar la evaluación educativa como una de las piezas angulares de la reforma, pensaron que anunciándolo el viernes se iba a diluir la noticia, mencionó. Finalmente, el presidente de la Comisión de Educación del Senado, Juan Carlos Romero Hicks, adelantó que solicitará la comparecencia del titular Emilio Chuaifet para que explique la medida irracional que pretende desvanecer la reforma educativa. Bueno, mire usted, y ante esto también hay reacciones de la Organización Civil Mexicanos. Es un comunicado que ya se presenta donde lamenta que la educación vuelva a quedar en condición de rehén por la ineptitud gubernamental. Aquí les vamos a leer un poquito de lo que es este boletín. Dice Mexicanos Primero, 29 de mayo 2015. Mexicanos Primero expresa su más enérgico rechazo ante el comunicado de prensa número 129 de la Secretaría de Educación Pública, publicado el día de hoy a las 15 horas, o sea, el día 29. Sin evaluación docente se deja sin garantía la idoneidad de maestros y directivos y con ello se socava el derecho de los niños a la educación de calidad. La educación nacional vuelve a quedar en condición de rehén por el cálculo político y por la ineptitud de las autoridades
para asegurar el orden público y la implementación de la ley. Es una nueva escena de ataque a la reforma, la más grave hasta el momento, pues en este caso es la misma autoridad lo que sabotea el proceso. Dicha suspensión es una afrenta directa al artículo 3 constitucional con un mensaje que no tiene firma de autoridad responsable ni documento alguno de sustento. Implica un rompimiento del orden legal y una invasión de esferas de decisión, pues la coordinación del servicio profesional docente, que es una oficina menor, hace una comunicación unilateral sin respaldo del órgano constitucional autónomo, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. El calendario de evaluaciones vigente, ese sí, fundado y motivado, se presentó en el sitio del INE el 26 de febrero del 2015. Bueno, pues el comunicado 129 no tiene tampoco el refrendo de las autoridades educativas estatales, que son quienes emiten las convocatorias. Este anuncio, pues, no tiene en sí mismo fundamento legal y rompe el proceso definitivo, quita certeza y afecta gravemente a los casi 250,000 docentes y directivos que ya están inscritos para los procesos de ingreso y promoción. Suspender indefinidamente los procesos de evaluación docente manda un mensaje negativo. El maestro que se capacita y actualiza para presentar el examen debe esperar, mientras que las actitudes antisociales y antieducativas son premiadas. No hay motivo técnico alguno para esta suspensión y se desenmascarará así como una peligrosa e ilegal cesión de soberanía ante el chantaje de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, el CENTE. Provoca una grave falla de credibilidad en el gobierno y los ciudadanos rechazamos de manera categórica una incongruencia de esta magnitud. Exigimos al presidente de la República que dé marcha atrás a esta decisión que daña la tan necesaria reforma educativa y que muestra congruencia en implementar lo que la ley manda. La ley manda evaluación para el ingreso, la promoción y la permanencia en el servicio profesional docente. De esta manera se lee el comunicado.